¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado. Día de Respondiendo a los Jóvenes. Tenemos un tema interesante para todos aquellos que están contemplando la idea de apartarse de la fe, aquellos que están en una crisis existencial y filosófica, además de espiritual. Hoy es el día. ¿Qué está pasando? No te preocupes, vamos a hablar de eso. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Está con nosotros Axamaday. Pacato. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia aquí haciendo iglesia. Y mientras dure la pandemia y aún cuando termine, pues ya me están ahí sugiriendo que sigamos y sigamos. Bueno, claro que sí. Todo sea para darle honra, gloria al Señor. Es un gusto que nos acompañes, decía hace un momento. Es bueno que estés al pendiente. Haz un poquito de tiempo, un paréntesis los sábados, porque recuerda que tenemos que hablar un ratito acerca de cosas que te atañen, cosas que te preocupan, cosas que te pasan, cosas que sientes, porque de eso trata el programa y esperamos poder abonarte algo de luz, algo de claridad a todo lo que te pueda pasar. Este programa está dedicado a los jóvenes. Vamos a tener otro para jóvenes, pero ese sí netamente dirigido, ambientado, producido por jóvenes. Estamos ahí en ciernes, todavía el horno no lo cocina bien, pero estamos a punto. Pero los sábados son día de respuesta, son días en donde podemos pues explayarnos. Haz contacto, nos interesa mucho saber tu opinión, nos interesa mucho saber lo que te pasa, porque para eso está ideado este programa. Te doy los medios de comunicación. En Twitter estamos en @MasadaAdulam, Masada con doble S, Masada Adulam, todo junto sin espacio. Facebook.com/masada.adulam. Tenemos un WhatsApp para tu servicio 55 83 88 20 35. En línea directa estamos al 55 76 90 95 89. Email, por si lo tuyo es escribir, es rescatar el género literario, Masada Adulam. Recuerda siempre en Masada doble S, Masada Adulam, todo junto sin espacio y en minúsculas, @gmail.com. Y déjanos tus comentarios. Estamos también en nuestro canal en YouTube, en Israel Chapa, Israel con una sola R, Chapa, todo con letras mayúsculas. Déjanos tus comentarios si quieres ver de qué hemos hablado en estos tiempos de jóvenes, en estos, pues, ¿cómo decirlo? Porque no propiamente es, pues, una enseñanza, a veces como tal, a veces terminamos aquí más que nada compartiendo. La vez pasada hicimos mesa redonda, ¿verdad? Estuvieron aquí Antonio, un saludo a Antonio, Abigail, que nos acompañaron y enriquecieron la mesa hace 8 días, también son mis sobrinos. Y pues ahorita aprovechando a los jóvenes que tenemos a la mano. Vamos a hablarse, 1, 2, 3, vamos a hablar de qué onda con apartarse. ¿Tú conoces gente que normalmente esté solito o como dicen por ahí, de repente se haga a un lado, se corte, dicen los chavos? ¿Tú conoces gente que es así? Sí. ¿Tú eres así? Creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Tú eres apartado o te gusta hacer bola? No sé, tal vez sí, tal vez no. O sea que, quién sabe, ¿no? No es lo mismo, pero es todo lo contrario. Bueno, vamos a ver de qué trata este tema. En específico, cuando uno habla de apartarse en el cristianismo, en un contexto cristiano, implica alejarse de Cristo en oposición a acercarse a Él. Apartarse normalmente, cuando se trata en la iglesia, cuando se trata en las congregaciones, y uno dice es que está apartado, no es como cuando tú te chupas el dedo y tocas un pan ahí en la noche, ¿verdad? Para cuando vas a compartir el café y dices, apartado. No sé si en tu casa lo hacían, pero en la mía sí.
Así apartábamos cada quien la pieza que más le gustaba. Entonces, no quiere decir como que, ay, este me gusta, esto es lo bueno, lo voy a poner aparte. En ese sentido, no. Es en el sentido de alejarse de Cristo. Una persona que se aparta es alguien que espiritualmente va por el camino equivocado. Ojo, yo sé que hay momentos en donde es necesario apartarse. Hay momentos en donde es necesario tener pues unos instantes para ti. No me refiero a eso como digamos como no la norma, sino como la excepción. Normalmente las personas somos sociales, las personas somos codependientes de otras, y máxime en la Iglesia de Cristo está ideada, está diseñada para que podamos interactuar entre todos los seres humanos y entre los jóvenes desde luego que también. Entonces, cuando decimos que alguien se aparta, normalmente es porque trae mucho rollo en la cabeza, porque trae crisis ahí de todo tipo y tal vez esté pasando por momentos duros, pero la verdad es que pues seguramente va por el camino equivocado. Hay personas que se apartan y desgraciadamente es como cuando tú vas de excursión. No sé si alguno de ustedes ha ido de excursión y normalmente llega el autobús, te deja en un lugar y te dice que sigas al guía, pero si tú te apartas normalmente te vas a perder. Entonces quiero que entiendas en ese sentido que de inicio apartarse no es tan bueno. Puedes estar rodeado de gente y puedes estar apartado, puedes estar ensimismado en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus cavilaciones y estar rodeado de gente. Una persona que se aparta no necesariamente tiene que ser en el sentido literal, en el sentido físico. Puede estar en medio de gente y sentir como que no embona, como que no está ahí, como que yo para qué estoy, yo para qué nací y no me gusta el cristianismo y cosas así. Normalmente ocurren en detrimento de tu fe, haciéndote retroceder en vez de avanzar. Los chavos que se apartan tienen varias características. Vamos a identificar si es que esto te está pasando o te ha pasado. Por ejemplo, las personas que se apartan demuestran quizá durante algún tiempo cierto compromiso con Dios, con Cristo. Y hay veces que guardan ciertas normas de comportamiento, pero luego vuelven a las viejas costumbres. Alguien que hace eso, yo le llamo un apartado, alguien que se aparta. Es decir, es como el chavo que llega emocionado o por un tiempo estás ahí en la iglesia, haces bola, haces círculo, sociedad con el grupo de chavos, te llevas bien o no sé, te llevas regular, pero participas, acatas las reglas, vives de cierta manera, pero luego vuelven a las viejas costumbres. Alguien así ahora sí que por sistema es alguien que está apartado. Apartarse puede manifestarse, como te decía, de muchas formas. Por ejemplo, abandonar la iglesia. Me pregunto, ¿cuántos jóvenes no querrán abandonar la iglesia en cierto momento? Ahora, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Otros pierden la pasión por Dios, pierden la pasión, el interés por las cosas de Dios. Ya orar como que se les hace tedioso, leer la Biblia, otra vez al culto, y de repente empiezan a manifestar una conducta casi antieclesiástica, antiiglesia, casi hasta anticristiana, y esta persona seguramente está manifestando o comienza a manifestar un apartamiento de Cristo. Alejarse, por ejemplo, de un ministerio, quizá les dieron un cargo, quizá fungían, eran jefes de alabanza, de exaltación, jefas o directores o líderes de algún departamento juvenil, y de repente te salen un día con que ya no lo valoran, ya no les interesa, ya les da lo mismo. También ese es uno de los síntomas de alguien que se está alejando, que se está apartando, y repito, de Cristo, no nada más de la iglesia. Estas personas, estos chavos que tienen problemas hacia su fe, óyeme bien, un síntoma inequívoco es que se van a apartar de su familia.
Alguien que se aparta, alguien que se aleja de Cristo, alguien que cada vez está más y más lejano de Dios, en vez de buscar su presencia, va a tener problemas iguales de alejamiento con su familia. Tal vez sea de esos chavos que primero, chavas, chicas, que hablaba con su mamá, su papá, oye, qué padre, esto, lo otro, comentaban lo que le pasaba y de repente empieza a tener largos ratos de silencio, largos ratos de ensimismarse en sus pensamientos, en sus emociones. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que si no crecieron con los valores cristianos y a medida que pasó el tiempo su familia o ellos mismos conocieron de Cristo, estas personas, estos chavos van a regresar a sus viejos hábitos. Algunas personas, expertos, usan la palabra apartarse en el sentido de que una persona ha perdido su salvación, pero eso es un error. Ojo, decir que alguien que está apartado ha perdido su salvación es un error, repito, puesto que una persona salva, una persona que le ha entregado su vida a Cristo, una persona que ha hecho su oración de fe, un chavo que inclusive se ha bautizado, puede experimentar quizá en ciertos momentos esta sensación, este sentimiento, y no necesariamente ha dejado su salvación, porque esta está garantizada, como lo dice Juan 10, versos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. A veces hay esta sensación de que se alejan, se callan, ya no quieren por un tiempo algo con la iglesia. Y hay muchos que experimentan culpa y ahí los agarra el diablo, ¿verdad? Y de repente dicen, pues ¿para qué regreso? ¿Vale la pena? Hay muchas reglas, hay muchas normas. Y de repente, cuando por fin entran otra vez en razón, tienen una culpa del tamaño de un elefante y creen que ya no valdría la pena regresar a Cristo. Dios no va a echar a sus hijos fuera de su familia. Ese no es el sentido de cómo Dios nos habla en toda su palabra. Ningún padre con cuatro, no vamos a ponerle, porque aquí sí hay frentones, ¿verdad? En México, con 2 dedos de frente, ningún padre con 2 dedos de frente va a echar a su hijo a la calle. Por lo tanto, Dios tampoco va a hacer lo mismo, no podría hacerlo así. Por el contrario, cuando hablamos de apartarse, lo que te quiero decir a ti que quizá estás pasando por una sensación así, es que literalmente, para que me entiendas, a lo mejor estás enfriándote para Cristo. Inicialmente, cuando todos creemos y sobre todo cuando tienes mucha pasión por el evangelio, la condición es pues apabullante, quieres participar, quieres asistir, empiezas a conocer a los chavos de la congregación que pues están entregados a Dios y como que te contagian, ves las actividades y quieres pertenecer. Pero cuando empieza a existir en ellos esta sensación de querer apartarse, la condición de estar apartado, tal vez podría indicar que, pues tristemente, a lo mejor nunca fueron salvos. A lo mejor hicieron una oración de fe entregándole su vida a Cristo por emoción, porque lo hizo su prima, porque lo hizo su amigo, porque los papás lo presionaron, pero la triste realidad es que a lo mejor nunca han tenido la salvación, en cuyo caso aquel que se aparta solamente está demostrando su verdadera personalidad. Qué tristeza, pero podría ser. Sin embargo, también es posible que los hijos de Dios se aparten temporalmente. La respuesta es sí. ¿Me ha pasado? Pues no me ha pasado, honestamente. Quise, como muchos en su momento, yo en un momento determinado, en un momento muy difícil de mi vida, sí quise apartarme. Yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí me voy a quedar quieto. Yo recuerdo, no tenía mucho que me había llamado al pastorado, ocurrió un asunto duro, difícil en mi vida y en la iglesia, y eso me llevó a querer, pues,
estar quieto porque pues, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo y sin en cambio Dios no me lo permitió. Pero hay quien pues sí cede a sus deseos y le ocurre. Bueno, para todos los que desgraciadamente se han apartado o tienen esa sensación o quizá nos están escuchando ahorita, no pertenecen a ninguna iglesia, no han regresado a su congregación porque a lo mejor sienten la culpa, quiero decirte que es posible que los hijos de Dios se aparten, pero gracias a Dios que Él siempre da oportunidad de regresar. La Biblia usa la frase caer, por ejemplo, a veces en lugar de apartarse, pero la idea es más o menos la misma. En la Biblia caer puede significar dos cosas diferentes. Por una parte, que la persona es salva, ya le entregó su vida a Cristo, pero está experimentando un periodo temporal de muchas preguntas que podríamos llamar una crisis de fe. Casi a todos, no sé, pero casi a todos, sin importar el tiempo que lleven en el Evangelio, sean jóvenes, sean adultos, les va a ocurrir en algún momento esto, les va a llegar una crisis de fe. Les estoy avisando a los que no les ha pasado para que estén listos para cuando esto se presente. En otro caso, la persona a lo mejor, pues, digamos, entró por emoción, entró por presión, entró al Evangelio, pues ahora sí como que sin saber exactamente quién es Dios, cuánto es el amor que siente por Él, porque yo no coincido que alguien se congregue y después se aleje, a menos que no entienda el amor impresionante que tiene Dios por él. Pero bueno, a lo mejor esa persona, como decíamos hace un momento, pues en realidad no ha experimentado la salvación, sino por el contrario, a ese al revés le pasa. Temporalmente se comporta como lo que haría un verdadero cristiano. A ese fenómeno del cristianismo, a estos dos casos, les quiero llamar el examen. El examen. Todos, en algún momento, todos, absolutamente todos, jóvenes, te decía, adultos, tenemos que pasar por este examen. Hablemos un poquito de la crisis de fe que experimenta el chavo, el joven, la jovencita que se aparta. Marcos 14, verso 27 dice: Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos y cuando está diciéndoles, no, pues fíjense que van a pasar estas cosas malas, me va a pasar esto y lo otro, y todos, no, Señor, nunca te abandonaremos, nunca te dejaremos. Me pasó como una exnovia, ¿verdad? Que me dijo alguna vez, no, te voy a amar toda la vida. Y ya un buen día me dijo, ¿qué crees? Ya te imaginas lo que pasó después. Con permiso de mi esposa estoy contando esta anécdota y si no ya se acaba de enterar. Pero fíjate que, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús cuando iba a ser arrestado? En pocas palabras, él lo que les dijo es que podrían experimentar una crisis de fe. Repito, lo que estoy tratando de enfocarme en este tema y de darte a entender es que hay quien experimenta, es más de una crisis de fe. Por lo regular, todas las personas en Cristo experimentan una vez en su vida una crisis de fe, pero hay quien lo experimenta más de una vez. ¿Qué te podría llevar a apartarte de Dios? ¿Tú qué crees, Jania, que te podría llevar a apartarte de Dios? Te voy a dar 3 opciones. Mira, voy a ser bueno contigo hoy. Una cuestión personal, una cuestión espiritual o una cuestión familiar. ¿Tú qué crees o cuál crees que sea la posibilidad? O vamos a plantearlo así para no hacerlo tan personal porque no te queremos atar, ¿verdad? ¿Cuál crees que sea el motivo de estos 3 que te acabo de dar más fuerte para que los chavos se aparten de Dios? ¿Una cuestión personal, una cuestión espiritual o una cuestión familiar? Pues yo creo que las 3. En la personal, porque podría ser en cuestión de las emociones, de que también depende mucho eso, las decisiones que luego tomamos. Espiritual, por las cosas que se tienen que hacer, que a veces no son nada fáciles, como el ayuno, pues cuando vas empezando sí cuesta. Y
las familiares, porque puede ser que tú quieras ser cristiano, pero tu familia no esté de acuerdo. Ok, ¿tú cuál crees de las tres que sea la posibilidad que más aleje a los jóvenes hacia, o que los orille hacia esta crisis de fe? Espiritual, porque yo creo que porque es una carga muy grande lo espiritual, y hacer todas estas fiestas, hacer los ayunos, o tal vez les guste tanto el pan que no puedan resistir. A ver, aquí ya me estoy preocupando porque las dos mencionaron ayuno, o sea que son muy comelonas. Pero aunque no lo creas, hay una frase en la Biblia que es impactante, que dice que hay personas que su Dios es su estómago. En serio, la Biblia lo dice. Que su estómago, su panza, su comedera, su ¿cómo decirlo? Su apetito es el que manda. Yo conozco por lo menos 3 que cuando no comen se ponen de malas. Yo a veces cuando estoy metido en las cosas que tengo que hacer para Dios, a veces ni como porque se me olvida de tan metido que estoy. Pero, pues sí, pero espero que no sea su caso, ¿verdad? ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? Ay, pues porque había que ayunar. No sé, nunca he oído un caso así, pero podría ser. Ok, también dijeron, ¿verdad? Jania dijo que personal porque, pues a veces las emociones, ¿verdad? Y familiar también dijo, en el sentido que a veces los chavos quieren conocer de Dios. Aquí en Los Vecinos normalmente hacemos actividades abiertas, les invitamos varias veces, no insistimos para no apabullarlos y no ser odiosos a los ojos de ellos, pero ha tocado en ocasiones que han venido niños de aquí, de Los Vecinos, que no son cristianos, sobre todo cuando lo hacíamos en las escuelitas bíblicas, ahí como que decían, ay, te mando a mi chamaco y tenlo 4 horas, 3 horas, nada más por quitárselos de encima. O por ejemplo hemos hecho eventos de jóvenes que han venido y en casos muy específicos, sí, alguien me dijo esto que mencionaba Jania, que pues él sí quería, más bien si ella, porque fue mujer, sí quería venir, pero pues que su mamá era muy católica y que pues la verdad el caso hasta se molestó la vez que vino. Pero también problemas familiares, ¿verdad? A veces pueden llevar a los chavos a apartarse de Dios. Tristemente, pues estas 3 cosas, tenía razón Jania, las 3, casi podríamos ponerle un 33% a cada una, que te lleva a apartarte de Dios. 1/3 de las personas a las que se encuestó dicen que cuestiones personales, o sea, problemas personales. 1/3 dijo que cuestiones espirituales. Axa me da risa que también como que apenas está comprendiendo, porque dijo la carga espiritual. Yo dije, wow, ahorita me va a decir, no, el ayuno, la semana, que no aguantan no comer pan. Claro, nosotros comemos pan, solamente en la fiesta de los panes sin levadura no comemos pan. Pero, ¿quieres saber de qué estamos hablando? Checa nuestra transmisión acerca de las fiestas y sobre todo de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí chécalo en nuestro canal de YouTube. Y familiares también, 1/3 de todos los que se le preguntaron dijeron que fueron cuestiones que los apartarían de Dios, o que en su caso algunos los separó de Dios. Ahora, cuando los discípulos experimentaron una crisis de fe, esta crisis de fe, cuando el Señor Jesús les dijo, todos me abandonarán, y así fue, cuando fueron a arrestarlos, todos se echaron a correr. El único que medio se quedó siguiéndolo fue Pedro, y ya sabes la historia, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, ¿verdad? Este acontecimiento en la vida de todos ellos fue motivado por el arresto de Jesús, y ellos tuvieron una crisis y huyeron. Y eso les llevó a cuestionarse la esencia de su fe. Desgraciadamente, cuando uno se aparta, cuando uno se aleja, ocurren delitos, ocurren tropiezos, ocurren transgresiones, o hay quien no sobrevive a esa época de apartamiento en el sentido estricto de que echa a perder su vida por malas decisiones. El diablo nada más quiere una ocasión para agarrarte. Y desgraciadamente cuando te agarra el diablo te destroza, te hace la vida insufrible. Y normalmente cuando tú
decaes, cuando tú te apartas, ¿quién te va a proteger? Bastaría ver no sé, ahí con la familia, los documentales que hay en estos canales en donde podemos ver la fauna y ver cómo operan los depredadores. Los depredadores siempre mueven a la manada a que separen a uno de los miembros. A veces son los más pequeños, a veces son los enfermos, a veces son los distraídos, y a ese que apartan, a ese se le echa toda la jauría encima. El diablo funciona exactamente de la misma manera. 3 días después de que a estos discípulos les acontece esa duda, esa condición de examen temporal, 3 días después Jesús resucita entre los muertos, se les aparecen los discípulos y ¡boom! Se restaura su fe, se restaura su esperanza y se hace más fuerte que nunca. Cuando tú sientes ese alejamiento de Dios, joven, jovencita, tienes de 2 sopas. O terminas en una relación con Dios más fuerte que nunca, o te secas como rama seca y a saber cómo te mueve el viento. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice cómo manejar a un creyente que se está apartando. Sí, hasta eso está contemplado en la Biblia. ¿Cómo podemos tratar a alguien que se está alejando, que se está apartando, que ya no participa tanto, que se le ha ido la pasión por las cosas de Dios? Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Con actitud humilde. Todos podemos caer. Hay un dicho mexicano muy bueno que dice que en casa del jabonero, el que no cae, resbala. Si vamos a ayudar a alguien, si le vamos a hacer ver a alguien el error, tendría que ser con un espíritu humilde, con mansedumbre. Oye, ya no te he visto por la iglesia. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Te puedo ayudar siempre con esa actitud. Y recordando en todo momento que a cualquiera le puede pasar y a cualquiera es cualquiera. He visto ministros caerse estrepitosamente y nunca más volverse a levantar. Y he visto personas que desgraciadamente tras una tragedia, tras una muerte, tras una pérdida en su familia, tras una catástrofe, dices, wow, son de hierro, son de acero, vuelven renovados, vuelven fortalecidos y nos inspiran a todos. El apóstol Santiago también nos dice algo parecido en Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sígueme leyendo. El 10. 10, no es Santiago 5:10. 5:20, perdón. Yo dije 5:10, 5:20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuando tú te apartas, literalmente, y escúchame bien, te expones a muerte. Literal. ¿Cuántos matan familia en el sentido simbólico en que al hacer una tontería ya no tienen relación nunca más con su familia? ¿Cuántos, por malas decisiones, pueden exponerse literalmente, como decíamos, pues tristemente, dependiendo de con quién se razone, a morir? El que se aparta ha divagado desde el lugar donde debería de estar y se atasca. Quiero que entiendas esto. Alguien que se aparta de Dios es como un carro que entra en el lodo. Yo no sé si has viajado alguna vez en un señor aguacerazo en campo así traviesa y que entras a un lodazal y tus llantas nada más patinan.
¿cuál es el error más común? Que la gente le pisa y le pisa y pisa y se va hundiendo más en el lodo. Cuando tú te apartas de Dios, cuando tú te apartas de la fe, cuando tú te apartas del conocimiento que ya tienes, estoy hablando solo de jóvenes cristianos hoy exclusivamente, quieres moverte y no vas a llegar a ningún lado, estás atascado. Y desgraciadamente, a veces el lodo en el que te atascas es el pecado. Sin embargo, la iglesia deberá de trabajar para restaurar a cualquiera que caiga, y al decirte cualquiera, es a cualquiera. Nuestra labor como iglesia deberá de ser colocarlo de nuevo en el sendero de justicia. Pero como te digo, usando este ejemplo del carro, a veces nosotros somos los que estamos empujando el carro y empujando el carro y empujando el carro para que salga de ese lodazal, pero de repente el conductor pues le falta pericia, le falta conocimiento, y en vez de salir más rápido del hoyo, ahí se queda atascado y se hunde cada vez el carro. Hay gente que no le gusta y que no quiere y no va a salir del hoyo porque pues tristemente sus elecciones así lo demuestran. Hay sucesos en la vida, como la muerte, te decía, de un ser querido, que pueden llevarnos a cuestionar a Dios. ¿Cuántos muertos ahora por la pandemia? Pero está bien cuestionar a Dios, está bien preguntarle, está bien estar inconforme, está bien tú mismo cuestionarte, pero tienes que ir con Dios y a Él exponerle las preguntas, a Él, no sé, rogarle que te dé la respuesta en oración, en lugar de usarlas como excusas para vivir en rebeldía. Hay quien me dice, pero ¿por qué Dios dio una normativa de cosas que hacer en la sexualidad? Pues porque Dios no quiere que te animalices, que seas promiscuo. Si Dios tiene un plan especial y Él dice, por ejemplo, cosas como que no te juntes con yugo desigual, no solo tiene que ver con que alguien pertenezca a otra fe, que tenga, por ejemplo, una visión de la vida diferente, también no va a caminar eso, que tenga, por ejemplo, un alcance intelectual diferente académico. Pues imagínate que el otro te hable de física cuántica y tú con apenas sabes hacer multiplicaciones, pues ¿a dónde va a dar esa relación? Desgraciadamente, muchos de los problemas que ocurren desde el noviazgo ocurren por la mala elección de las parejas. Pero te digo, cuestionarte está bien, pero pregúntaselas a Dios. No uses esas preguntas, no uses ese no entender como rebeldía. El resultado de una crisis de fe debería de ser a menudo que te lleve a conocer más a Dios. Tengo un hijo que le gusta la filosofía y me plantea cuestiones existenciales sobre la vida, como Nietzsche, de Carl Jung, de Schopenhauer, del mismo Freud, y tantas cosas que me trae o me escribe siempre que hablamos. Bueno, terminamos hablando de lo que no te imagines, y siempre me dice, pero no te vayas a enojar. Le digo, no me voy a enojar. Al contrario, a mí me gusta que hagan preguntas. ¿Por qué? Porque si haces preguntas y tú llegas a estar convencido por ti mismo, vas a tener una relación tan profunda con Dios que ya nadie te va a derribar. Jamás. Jamás. En los momentos de prueba, si tú estás en esos momentos, debes ahondar en la palabra de Dios. Debes de orar con persistencia, como lo dice Lucas 18:1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Por último, yo sé que hoy no enseñé como otras veces, pero como estoy diciendo, este mensaje va... Ahora sí, perdónenme todos los que nos están oyendo y aparte se habían acostumbrado a un estilo que tengo de enseñar, pero hoy sí me quiero referir a los jóvenes cristianos que
tal vez están alejados, tal vez están pensando alejarse, o tal vez están cuestionándose por esos sentimientos y esos pensamientos con una culpa que no entienden. Repito, cuestionarte, preguntarte, no es malo. A todos nos va a ocurrir en algún momento llegar a este examen. Hablemos de eso un momento más. Hebreos 6, del 4 al 6, Lucas 8, 13, nos describe a alguien que se ha apartado tanto que se vuelve apóstata. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que por completo desechó la fe, desechó lo que entendía primeramente como parte del camino a la vida, a pesar de haber probado la bondad de la palabra. Algo que mi esposa de repente me recrimina, en el buen sentido de la palabra, no que me reclame, sino que algo que a ella todavía le cuesta un poco entender, y a muchos hermanos, es porque a veces nosotros seguimos orando, intercediendo por la gente, hasta nos trasladamos a los hospitales, a las cárceles y a los lugares donde somos necesitados. Y a veces la gente es tan ingrata que termina dándole gracias a Dios por su milagro, por su sanidad, a otras personas o a otras deidades. Nos ha pasado muchas veces que inclusive gente que no es cristiana y viene y nos dice: pastores, que yo sé que ustedes oran y hablan con Dios y por favor ore para que mi enfermo sane. Y cuando sana el enfermo, le dan la gloria a todo menos a Dios. Pero ¿sabes qué? No importa. Pero caso contrario, el apóstata es el que, ya conociendo la fe, rechaza por propia voluntad todo lo que ha degustado en el Evangelio. Hebreos 6, verso 5 dice: que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Alguien que ha degustado los bienes del siglo venidero, los dones. Bueno, imagina al pueblo de Israel, que vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Y unas semanas más adelante ya estaban blasfemando de Dios. Hay quien ha visto la sanidad de un familiar, hay quien ha visto cómo se ha compuesto la vida de su familia, hay quien ha visto cómo uno de los miembros ha dejado el vicio, hay quien ha visto que de extrema pobreza Dios le ha traído a beneficio económico, y tristemente le pasa algo llamado apostasía. Lucas 8:13 dice: Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Hay muchas personas que no tienen raíces. Déjate explico, son superficiales. Sus relaciones con las personas son superficiales. Su amistad es superficial. Hoy están jijiji, jajaja, y mañana hazte para allá, no te quiero ver, no te quiero hablar. Hay quien tiene inclusive relaciones superficiales con su propia familia. Entonces, ¿cómo pretendemos que tengan una relación profunda con Dios? Son como las piedras, dice, que reciben la palabra, por un tiempo creen, pero después, cuando Dios les resuelve el problema, cuando Dios les endereza la vida, cuando Dios es tan bueno que les da tranquilidad y paz, que se olvidan de Dios. Jesús ilustra la apostasía, abandonar la fe, apartarse tanto que de plano rechaces con la fe, con el suelo rocoso. En cada uno de estos pasajes, una persona externamente, podría parecerte cristiana, al menos por un tiempo, pero el problema es que no se han comprometido. ¿Por qué no se casan los jóvenes hoy día? Porque no tienen la capacidad de comprometerse.
¿Quién es alguien comprometido? ¿Cómo se te imagina una persona comprometida? Podría ser que se fija metas y hace todo por conseguirlas. Correcto. Alguien que se compromete a realizar una actividad, labor, una meta, un trabajo, lo que sea, lo cumple. ¿Cuántos no quieren tener... yo he escuchado a muchos jóvenes, no cristianos, desde luego, pero he escuchado a muchos jóvenes que dicen, pues vivimos juntos, ya si no nos entendemos, nos paramos, ¿para qué nos sirve un papel? Pues un papel es un compromiso en este sentido estricto de la palabra, pero déjate de eso, el compromiso que haces con Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el compromiso que haces de terminar una carrera? Hoy hay más ninis que nunca en este país, ni estudian ni trabajan y les vale. ¿Por qué? Porque hemos abandonado los compromisos. Y en la iglesia, ¿por qué iba a ser la excepción? Hay personas que no se comprometen con Dios. Ese tipo de personas podría estar asistiendo a la iglesia, inclusive leyendo la Biblia, escuchando música cristiana, pasar tiempo con amigos cristianos. Les gusta el ambiente, la buena compañía, porque siempre estar alrededor de cristianos te va a ir bien, es otro ambiente, es ¿cómo decirlo? Es más sano, es más ligero. Sin embargo, el problema que tiene a veces la juventud es que su corazón no cambia. Disfrutan de todo, disfrutan los beneficios, pero en realidad su corazón no ha cambiado. No han nacido de nuevo. ¿Qué pasa al final? Se aparta o en extremo se cae en apostasía. Hay muchos jóvenes, tristemente, que toman el cristianismo como si fuera el examen de conducir, el examen de manejo, y pues deciden no creer. Viene la prueba, como dijo la parábola, y no creen. Tristemente, esto le ocurre a todo tipo de cristianos, pero estoy viendo que la juventud está haciendo esto a velocidades desproporcionadas. Hace unas semanas platicaba con una de las hermanas de aquí de la congregación, que además es mi cuñada, y me decía que la juventud estaba muy mal por una situación que le platicó un familiar político de ella acerca del comportamiento de alguien de su entorno familiar y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, el sexting, esto es sacarse fotos y mandarlas. Digo, aparte de todo, ¿cuál es el autoestima? Porque el apartarse te indica que no tienes una autoestima suficientemente fuerte como para saber agarrarte de Dios y que Él está escogiendo lo adecuado para ti. Y prefieres el autoestima en donde te puedan dar la palmadita, hacerte sentir bien. Mi Dios no siempre te va a hacer sentir bien, pero sabemos que va a ser lo correcto para nuestra vida. Pero desgraciadamente, como puse en una publicación, estamos en un tiempo tan raro que creemos y queremos que todo sea a la carta, como en los restaurantes. Llegas y si no te gusta la carne, la regresas al mesero y hasta que te traigan como tú quieres las cosas. Llegas a la heladería, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando era chico, pues sí había algunos sabores, pero máximo encontrabas 12 sabores. Ahora tú vas y puedes hacer millones de combinaciones y así queremos todo. Así queremos todo. Desgraciadamente no es así. Hay dos posibilidades y con esto voy a terminar. Quiero que sepas que la salvación viene por medio de una verdadera confesión de Jesús como Señor a un corazón que cree en la muerte y la resurrección de Jesús. Estoy sintetizándolo mucho, yo lo sé, pero esa es la verdadera salvación, el verdadero cristianismo. Creer que Jesús es el Señor, que murió y resucitó. Creer en este hecho
te da los primeros pasos para ser salvo. ¿Cuántos, honestamente, de los que me oyen, creen que es una bonita historia, un buen tema para hacer una película? Ahorita que estamos en estos días donde atiborran de películas de ese tipo, pero interesante sería ver la vida de los que hicieron el personaje de Jesús, cómo la vivieron. Aquí en México hacen toda una procesión, una obra de teatro aquí en una delegación, en una alcaldía en Ixtapalapa, y según son muy cuidadosos en escoger a los personajes, que sean personas aquí o allá, pero ¿cuántos de ellos les han hecho un cuestionario después? ¿Cuál fue su actitud después de representar a unos cuantos años después? Piénsale. Si una persona que ha sido verdaderamente salva se aparta, por la razón que sea, por una crisis de fe, porque ocurrió algo grave, y se desliza hacia comportamientos espiritualmente dañinos, la caída va a ser temporal. Pero solo aquellos que verdaderamente le entregaron su corazón a Jesús, te garantizo que la caída va a ser temporal. La disciplina del Señor los va a traer de vuelta. Te lo aviso, acuérdate de Jonás. Si tú has creído en el Señor Jesús, pero en algún momento decides apartarte por la razón que sea, pero originalmente te entregaste, originalmente con tu pasión, con tu corazón, inclusive tú pediste el bautismo, no fue tanto que te impulsaron tus papás, sino que tú dijiste yo quiero, y algún día te acontece que por la razón que sea te apartes, te caigas, va a ser temporal. Pero cuando somos necios nos van a traer de las orejitas con disciplina. El buen pastor, y nos gusta leer esa cita, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas y deja a las 99 y se va por la perdida, pero tú no sabes cómo va a ir por ella. ¿Alguna vez todos los que tienen mascotas, me refiero a los perros, si les ha salido sin permiso el perro, nada más ve el zaguán abierto y ¡bum!, se echa a correr? No me digas que vas muy alegre por él. Véngase mi vida, mi perrito precioso. ¡Árale, métase! ¿Para qué crees que es el cayado que menciona el Salmo 23? El cayado es un bastón que tiene la punta como gancho. Sirve para que el pastor con eso lo extienda y ándale, le agarra la oveja del pescuezo. ¿A dónde va? Y el cayado es una vara, así como un palo, pues. Los que han sido Boy Scouts saben de qué hablo. Es este palo que traen, no sé cómo se llame. Ese es para el lobo, para pegarle al lobo cuando viene a atacar. Y el cayado es para jalar a la oveja, aunque saque la lengua de fuera y los ojos se le salten. Aguas, no vaya a ser que te pase a ti. Pero en el segundo caso, si una persona verdaderamente no es salva, no ha aceptado el sacrificio de Jesús por completo en su corazón, como que medio cree, medio no, pone buena cara y cae, es decir, se le cae la farsa, muestra su verdadera identidad, permítanme decirle que también hay consecuencias. Si a los que son salvos, si a los que han entregado su vida y creído en Jesús, el Señor va por ellos y con el cayado les dice, véngase para acá, ¿a dónde va, oveja malcriada? A los que nada más fingen, la Biblia dice que su última condición será peor que la primera. ¿Cómo podemos diferenciar una caída de la otra? No siempre se puede, a menos que tengamos el tiempo, ¿verdad? Y aún así, no sabemos cuánto tiempo le tomará a Dios restaurar a aquella persona que se aparta. Solo Dios puede ver tu corazón. Solo Dios puede ver si las dudas que traes en tu mente y en tu corazón, aquellas que te están apartando de Dios, son dudas legítimas, es decir, te estás cuestionando desde una manera racional, te estás cuestionando desde una manera
pues tratando de averiguar por qué suceden las cosas, por qué te pasó esto, por qué lo otro, por qué tantas reglas, por qué de repente Dios dice que las cosas tienen una sola manera de hacerse, cuando el mundo te da una variedad infinitas de sabores de helados, y Dios dice, nada más hay vainilla, chocolate, y ¿cuál sabor más trae el napolitano? Y fresa. Y tú dices, no, yo quiero una de Tutti Frutti. ¿Sabes qué? A Dios le chocan las revolturas. Hay hasta leyes que prohíben combinar telas. Así te la pongo. ¿Sabes por qué? Porque entre más le revuelvas, más se corrompe algo. Ya no es puro. Ve, cuando vayas a la tienda de ropa, cuando vayas a estas tiendas de, ¿cómo se llaman? Departamentales. Investígate de casualidad cuánto cuesta un suéter de lana pura y cuánto cuesta uno de lana combinado con otra cosa, y te vas a ir de espaldas como las fibras puras cuestan muy caras. El lino puro es carísimo. A Dios no le gustan las mezcolanzas, las revolturas. Yo no sé en tu casa, pero en mi casa, cuando no querías comer y no te apurabas a comer, mi hermana Gloria nos revolvía todo y órale, y te lo daba así. Y pues ya en vez de comer con gusto te lo tenías que comer, porque si no venía el barazo, la chancla voladora. A Dios le choca la mezcolanza, la revoltura. Dios puede ver tu corazón. Estás pasando por una crisis, te estás cuestionando verdaderamente por qué pasan las cosas, por qué tienen que ser así. No hay problema, Dios no se ofende por eso. Ve con tus preguntas a Dios. Yo te aseguro que vas a obtener respuesta. Pero, si por otro lado, todo este tiempo has fingido, ten cuidado, porque tu condición puede venir a ser peor. Hay quien cree que va por el amor de su vida y en realidad se fue con el verdugo de su vida, con el asesino de sus ilusiones. Yo sé que ahorita no lo ven, pero tengan cuidado, de verdad, tengan cuidado. Es muy fácil resbalarse y nunca nada vuelve a ser igual. ¿Has visto una pieza de cerámica cuando se rompe? La puedes pegar, la puedes dejar casi idéntica, pero siempre le va a faltar una piececita. Siempre le va a faltar algo que provoca que no se junte bien. Cuando algo en tu vida se rompe, nunca jamás vuelve a ser igual. Ten cuidado, analiza las cosas. Si tienes dudas, mi sugerencia es no te apartes por eso de Dios. Tal vez te toque estar un rato ahí en penumbras, en la oscuridad, sintiéndote incómodo, sintiéndote como que no perteneces, pero no te apartes, porque Él te protege mientras estés cerca. Lejos te agarra el lobo. Te agarra el lobo y a saber cómo te vaya. Y a saber cómo te vaya. Y no creas que es el cuento de la Caperucita donde le abres la panza al lobo y salió la abuelita y salieron todos vivos, ¿no? En este caso el lobo cuando destroza, de verdad destroza. Ten cuidado. Si te has caído y de verdad tienes en tu corazón la intención de que se restaure tu relación con Dios, ven, acércate a Él. Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana vendrán a ser. Él perdona, siempre y cuando tengas la actitud correcta en tu corazón. Pero si por otro lado, lo tuyo fue un fingimiento y ahora mismo estás fingiendo y nada más estás tomando de pretexto lo que ocurre en tus circunstancias para alejarte de Dios, yo que tú tenía cuidado, porque después duelen muchísimo las cosas. Amén. Bueno, pues hasta ahí la dejamos hoy. Yo sé que normalmente te predico en otro tenor, pero ni hablar. El Señor es el que manda
El Señor es el que determina el tenor, el tono y el acompañamiento. Y hoy dijo que era de esta manera. Así es que yo espero que te lo tomes de la mejor manera y que puedas reflexionar. Hoy en específico la enseñanza fue para reflexionar profundamente sobre qué cosas te están apartando de Dios. Mañana, si Dios quiere y tú lo permites, a las 11 de la mañana, recuerda, nuevo horario, a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto online y a las 8 de la noche vamos a hablar de un tema que me han estado súper pidiendo. ¿Qué onda con los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Por qué les engendraron gigantes como hijos? ¿Qué eran esos mencionados hijos de Dios que tuvieron hijos con estas mujeres? ¿Eran ángeles? ¿Eran hombres? ¿Qué eran? Mañana 8 de la noche vamos a estar hablando de eso en Biblia a Profundidad. Y en la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a estar hablando de los consejos que Dios nos da a través de la carta de Éfeso para todos los que somos hijos suyos. Y de repente por ahí también es necesario que meditemos en lo que dice Dios acerca de su iglesia. Pásenla bien, descansen. ¿Estuvieron esta noche? Axemadai. Jania Castro. Allí Chupacato. Dios les bendiga y primero Dios, nos escuchamos mañana. Shalom. Haremos